Hay historias que aunque se cuenten 1000 veces, parecerán solo simple ficción. Y estas historias se repiten una y otra vez, porque hay personas que insisten en ese círculo vicioso. América, el nuevo mundo. Sin duda los conquistadores sintieron esa electricidad de quien inicia una nueva vida, de aquellos que pueden escapar de los antiguos errores, cimentar una sociedad digna, próspera, sin los vicios que aquejaban el antiguo reino, y sin duda la oportunidad de crear un legado que perdurase por siglos. Sí, sabemos lo que están pensando. Nada de eso sucedió. Continuaron los abusos, la corrupción y el salvajismo propio de los saqueadores que conformaban la tripulación de tan bellas carabelas. Esta historia ya la sabemos, y aunque parece ese cuento plasmado en los libros de primaria, que se nos hace difícil de creer. Ahora bien, viajemos unos cuantos siglos adelante y detengámonos en una de las muchas décadas tristes de Latinoamérica. Aunque ustedes no lo crean, hubo una década perdida. Hasta los años 80, Latinoamérica recibió préstamos por doquier, pues parecía una buena paga. La deuda externa en América Latina se inició en la época cuando los países integrantes de la zona decidieron independizarse y empezar a subsistir con recursos propios. También crearon políticas de desarrollo que se han implementado, pero han experimentado pocos o nulos avances en todos estos años. La crisis de la deuda latinoamericana es conocida como la década perdida de América Latina. Fue una crisis financiera que se desarrolló a inicios de los años de 1980, cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no eran capaces de hacerse frente a los compromisos adquiridos de pago. Para Carlos Parodi, catedrático del Centro de Investigación Política de la Universidad del Pacífico en Perú, para entender cómo se inició la época perdida, es necesario remontarse un poco más atrás, a finales de los 70, donde elementos como el sobreendeudamiento, recesión mundial, diferencias en los precios del petróleo, así como el aumento de las tasas de interés, suponía el caldo de cultivo perfecto para que estallara la crisis de los 80. Pero la cúspide de la crisis, según Parodi, fue la interrupción del flujo de capitales hacia la región en 1982. El escape de capitales es provocado, entre otras razones, por el temor de los inversionistas a no recibir de vuelta ese desembolso de capital, ya sea para el sector público o privado, o por la misma incapacidad que tiene la nación para solventar dichos asuntos. Para analizar este fenómeno es importante poner en claro los tipos de deudas que existen a fin de tener un panorama más extenso sobre el tema. De esta cuenta tenemos en primer lugar que deuda externa se refiere al compromiso financiero que se tiene con un acreedor que es ajeno al país deudor. Los tipos de deudas pueden ser 1. Bilateral. Significa que el acreedor es otro país. 2. Multilateral. El acreedor puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 3. Comercial cuando el acreedor es un banco privado. El origen. La deuda externa, lejos de ser simples números, representa para los países un reto político e ideológico que los acompaña desde su emancipación y que pareciera un asunto difícil de cancelar. Al no existir políticas definidas para enfrentar la crisis que aumenta cada año, al cargarse los intereses sobre los préstamos que se vienen arrastrando y que muchas veces se hace una renegociación de los mismos con el fin de ampliar los plazos de pago. La década perdida fue la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, quien acuñó este término para referirse a lo ocurrido en la economía latinoamericana en los años 80. Si tomamos en cuenta que los gastos de inversión son vitales para el desarrollo de las sociedades y esa inversión o riqueza pueda ser aumentada o se pueda garantizar su recuperación a corto o largo plazo. En el caso de los países latinoamericanos, este objetivo no se cumple,
pues las pocas inversiones que se realizan ofrecen pocos resultados visibles, pues son absorbidos y no recuperados. La caída per cápita, la inflación superando el 1000% de las tasas negativas de crecimiento y desarrollo, las economías presentando descapitalizaciones extremas y nulos indicadores de desarrollo social. Todo lo mencionado anteriormente fueron algunos de los factores por los cuales la CEPAL calificaría de esta forma este periodo en la economía de Latinoamérica. El origen de los acreedores, recordemos que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional nacieron a partir de los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y que tenía como fin establecer el sistema monetario internacional en el periodo de la posguerra. El Banco Mundial surgió como entidad encargada de prestar dinero a los gobiernos para evitar que cayeran en mora. En síntesis, su función primordial es preservar la estabilidad financiera y promover la cooperación monetaria internacional. En el caso del FMI, otorga préstamos para proyectos de desarrollo social y reducción de la pobreza, y son ambas entidades las que han liderado el tema de los préstamos. Aumento del problema. Aunque existieron políticas recomendadas por el FMI para ayudar a los países a saldar sus deudas, esas medidas, lejos de ayudar, provocaron la aceleración de la inflación, la fuga de capitales, la caída de los salarios, el deterioro en la inversión y en el gasto social que los países podían realizar. En palabras más sencillas, se destruyó el mercado interno que trajo consigo el decrecimiento, la poca demanda y el escaso o nulo ahorro. Aunando a todo lo anterior, en 1982 estalló la crisis de la deuda externa, pues a partir de esa fecha la región dejó de ser receptora de capital para convertirse en exportadora neta. Cabe mencionar que en los últimos 7 años salieron de la región 200.000 millones de dólares, número que representa una salida neta anual del 4.5% del PIB. Las causas de la crisis. Entre los factores que contribuyeron está el aumento en los precios del petróleo en 1973 y en 1979, el aumento de las tasas de interés por parte de los Estados Unidos en 1979, la estrategia de crecimiento implementada por los gobiernos, pero basada en endeudamiento externo, entre otros factores propios de cada país. El papel de los bancos privados. Debemos tener claro que los bancos nacen con el único propósito de generar ganancias por medio de los intereses que generen los servicios que prestan a los acreedores, en este caso los países miembros. Varios fueron los elementos que tomaron parte de la crisis promovida por los bancos, entre estos la expansión de dólares disponibles para prestar, innovaciones financieras, los petrodólares y los eurodólares. Estos últimos no solo determinaron la disponibilidad, sino también la forma de prestarlos. Lo barato sale caro. Si tomamos como ejemplo la crisis de 1982, podemos notar que hubo una interrupción en el ingreso de capitales en forma de deuda a los gobiernos de la región, por lo cual varios de ellos se declaran con dificultad para ponerse al día con los pagos y a buscar otras formas de sustentar esa deuda. Latinoamérica, ¿hasta cuándo?